Muy pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad compartiendo el devocional del día de hoy. Y yo quiero hablar un poco acerca de ese doble ánimo, de unas palabras tan hermosas que nos está invitando, o que nos invitan, o que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Mira lo que dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Aquí le leí en la Nueva Versión Internacional. Hay una versión que nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué quiero hablar un poco acerca del doble ánimo? Porque estamos viendo el pueblo de Dios sentirse derrotado, donde el enemigo ha querido venir a susurrar a los oídos, a hablar de que no somos capaces, de que no caminemos más, de que no busquemos más. Yo quiero que sepas un poco qué es ese doble ánimo. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. La persona que se encuentra en el estado del viejo hombre y su característica principal es la inconstancia. Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos. Te repito, va a ser inconstante en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, sea familiar, sea de trabajo, sea congregacional, en las finanzas. Sí que es cierto, suele ser inconstante absolutamente en todo. La palabra nos habla de que quien así haga no recibirá cosa alguna del Señor. Nos dice, diciéndolo de otra manera, Dios no bendice ni puede confiar en su inconstancia. ¿Ustedes se imaginan donde el mismo Jesucristo hubiese venido y cuando empezó a hacer el llamado a cada uno de los discípulos, de sus apóstoles, que vino y empezó a llamar a los más ocupados? Llamó a un Mateo, llamó a un Lucas, a un Marcos, a un Juan, a un Pedro, un montón de personas ocupadas, pero eran personas que de una u otra manera eran firmes, eran personas que sabían que querían, que tuvieron situaciones, que tuvieron ciertas dificultades, pero no con ese mismo doble ánimo que se está viendo en el pueblo de Dios, donde hoy queremos y mañana no queremos, donde hoy le oramos a Dios y ya mañana decimos: Dios, ¿por qué no nos contesta? Dios, ¿por qué no nos responde? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que sea la dirección de nuestras vidas, pedirle al Señor que sea el encargado de llevar absolutamente todas esas cargas, de llevar el viejo hombre. La palabra de Dios dice en San Juan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú y yo alcanzamos la libertad del Señor, cuando tú y yo llegamos a la presencia de Dios, todo esto tiene que pasar. ¿Ustedes se han llegado a pensar o a imaginar si Jesucristo hubiera empezado a decir: sí voy a la cruz, no voy a la cruz? ¿Será que sí muero por este montón de pecadores? ¿Será que no? No, Jesucristo tenía una convicción clara, Él la tenía clara. Hubo un momento donde, estando allí, decía: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Si queremos que Dios nos mire favorablemente, necesitamos vivir con Él, que quiere que vivamos con un solo corazón que cree, obedece y mantiene firme su verdad, que se encuentra en la palabra. La verdad la encontramos en la palabra, la dirección la encontramos en la palabra. Saber que es Dios el que nos la proporcionó para dejarnos guiar por Él a través de ella. Asegurémonos de creer que la Biblia es la palabra de Dios, es infalible, inerrante e inmutable. Sobre esa
Primisa, aprendamos lo que Dios dice en su libro y permitámosle implantar convicciones de su palabra, establecer los diseños celestiales en nuestro corazón. Pero ¿qué está pasando? Como les decía al comienzo, ese doble ánimo no está permitiendo que esas convicciones, que ese diseño original que Dios ha puesto en su palabra penetre en nuestros corazones y nos cambie. Si tú eres de doble ánimo, te insto, te invito a que te rindas a Dios. En Él, de día, de noche, por cada momento, por todo el tiempo, porque solo en Él es donde encontramos la verdadera estabilidad de nuestra mente. La palabra de Dios dice que todos nuestros pensamientos los debemos de tomar y llevarlos cautivos a la mente y a la obediencia de Cristo. Que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. ¿Cómo es una manera de nosotros atacar ese doble ánimo? Para dejar de ser esos hombres y esas mujeres de doble ánimo, debemos de saber y pedirle dirección a Dios a través de la oración, saber orar con la misma palabra de Dios. Eres el hombre de doble ánimo y necesitas sabiduría del Señor. Todo lo que tienes que hacer es pedir y no dudar, y Dios te lo dará libremente. ¿Qué nos está diciendo Santiago al respecto? ¿Qué crees que dice Santiago? Santiago dice por allí en uno de sus escritos: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una persona que sea de doble ánimo está inquieta, inconfundida en sus pensamientos, sus acciones y su comportamiento. Por eso nosotros debemos de entregar esos pensamientos al Señor para que los estabilice, para que sea el que nos dirija, para saber que la dirección la recibimos desde el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, si alguien está luchando con ese doble ánimo, yo creo que muchos luchamos con ese doble ánimo. Cada uno debemos de estudiar, memorizar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe. En ella encontramos el método de orar, cómo debemos de orar. Dios dice que Él da gratuitamente lo que está allí plasmado. Debemos de pedirlo. Si tú de gracia has recibido este mensaje, esta palabra, tu vida está siendo transformada a través de cada uno de estos mensajes, dalo de gracia, compártelo con tus amigos, con tus compañeros, para que Dios empiece a transformar la mente de muchos. Y ese doble ánimo que viene tocándolos, de que hoy quiero, mañana no quiero, hoy voy a la iglesia, ya mañana no voy a la iglesia. Debes de estabilizarte y que ese doble ánimo sea transformado, renovado, y empieces a caminar cada vez más en fe, creyendo que los propósitos de Dios van a ser puestos en tu vida. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente y ruego al Señor que ese doble ánimo se desvanezca en la vida de cada creyente, de cada persona que ha escuchado este mensaje, este devocional. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.